El significado de ser creado a imagen de Dios. La verdad de que fuimos creados a la imagen de Dios es uno de los fundamentos más profundos de la teología cristiana y nos ofrece una perspectiva transformadora sobre nuestra identidad. En Génesis 1:27 se afirma que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta declaración establece un principio fundamental. Los seres humanos, como creación especial de Dios, reflejan ciertos aspectos de su naturaleza. Ser creados a la imagen de Dios no significa que seamos idénticos a Él, ya que Dios es un ser infinito, eterno y trascendente. Sin embargo, Dios nos ha otorgado características que reflejan su naturaleza en un sentido limitado. Estas cualidades no son solo atributos espirituales, sino que también abarcan aspectos emocionales, intelectuales, morales y creativos. Somos capaces de pensar, razonar, tomar decisiones morales, amar, tener empatía y comunicarnos de maneras complejas. Estas cualidades no se encuentran de manera tan plena en ninguna otra parte de la creación. Uno de los aspectos más notables de ser creados a la imagen de Dios es que esto nos da un valor intrínseco e inalienable. Cada ser humano, independientemente de su raza, género, nacionalidad o posición social, tiene un valor igual ante los ojos de Dios. Esta verdad es radicalmente diferente de las creencias que algunos sistemas humanos han promovido a lo largo de la historia, que intentaron dividir y jerarquizar a las personas con base en criterios superficiales. La imagen de Dios no varía según el color de piel, la clase social, el nivel de educación o cualquier otra distinción humana. Dios, al crearnos a su imagen, también nos dio un propósito divino. La creación de los seres humanos no fue un accidente ni un producto de un proceso ciego y aleatorio. Fuimos creados con un propósito consciente y sabio por parte de Dios, y ese propósito está relacionado con nuestra capacidad de reflejar su gloria y ejercer dominio sobre la creación de una manera que sea conforme a su voluntad. En Génesis 1:28, Dios da al hombre y a la mujer el mandato de fructificar, multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla. Este mandato no implica un dominio destructivo o egoísta, sino una administración sabia y amorosa del mundo creado. Somos responsables de cuidar el planeta, proteger los recursos naturales y vivir en armonía con el entorno, reflejando el carácter de un Dios justo, compasivo y sabio. Un punto clave de esta doctrina es que la imagen de Dios en el ser humano establece una relación de igualdad fundamental entre todas las personas. El concepto de imagen de Dios elimina cualquier base legítima para la discriminación. Si todos somos creados a la imagen de Dios, entonces no hay razón para tratar a los demás con menos dignidad, ya sea debido a su raza, origen étnico, nivel socioeconómico, género, orientación sexual o cualquier otra diferencia. La verdadera igualdad se fundamenta en este principio divino de que todos los seres humanos comparten la misma dignidad porque todos somos reflejos de la naturaleza de Dios. Es importante destacar también que ser creados a la imagen de Dios implica que tenemos una responsabilidad moral. Al estar hechos a imagen de Dios, tenemos la capacidad y el llamado de reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Esto no significa que seamos perfectos o que siempre actuemos de manera correcta, sino que estamos diseñados para crecer en esa imagen. La Biblia nos dice que Dios es santo, justo, misericordioso, amoroso y sabio, y su imagen en nosotros nos llama a vivir conforme a esos atributos. Si bien el pecado ha distorsionado esta imagen, en Cristo, los creyentes están llamados a ser restaurados en esa imagen original de Dios. El pecado no destruye por completo la imagen de Dios en nosotros, pero sí la distorsiona y la corrompe. Desde la caída en el jardín del Edén, la humanidad ha vivido bajo la influencia del pecado, lo que ha afectado nuestra capacidad de reflejar adecuadamente la imagen de Dios. Sin embargo, a través de la obra redentora de Jesucristo, la imagen de Dios en nosotros comienza a ser restaurada. Cristo es la imagen perfecta de Dios, Colosenses 1:15, y, a través de Él, podemos ser transformados y conformados a su imagen. Jesús vino al mundo para restaurar lo que el pecado había quebrantado, y a medida que crecemos en Él, nos volvemos más como Él, reflejando su gloria en nuestras vidas. El ser humano, al ser creado a la imagen de Dios, también tiene una relación especial con la creación. Nos fue dada la responsabilidad de gobernar, administrar y cuidar de la tierra y sus recursos.
Esta tarea no es solo un mandato, sino una responsabilidad moral y espiritual que nos recuerda que la creación no es nuestra para destruir, sino para cuidar y proteger. Somos mayordomos de la obra de Dios, llamados a vivir en armonía con el resto de la creación, reflejando el cuidado y amor de Dios por todo lo que Él ha creado. Al comprender que todos somos creados a la imagen de Dios, estamos llamados a tratar a todos con el mismo respeto y dignidad que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. La igualdad humana no es un concepto meramente filosófico, sino un principio teológico profundamente arraigado en las Escrituras. Si todos somos creados a la imagen de Dios, entonces no hay lugar para la discriminación, el racismo, la xenofobia o cualquier forma de opresión. Todos tenemos la misma dignidad, y esto debe ser reflejado en cómo nos tratamos unos a otros. Por lo tanto, ser creados a la imagen de Dios nos llama a reconocer el valor intrínseco de cada ser humano, a vivir de acuerdo con la dignidad que Dios nos ha otorgado y a reflejar su amor, justicia y misericordia en el mundo. Este principio no solo fundamenta nuestra comprensión de la humanidad, sino que también establece el patrón para cómo debemos vivir, relacionarnos y actuar con los demás. La dignidad humana basada en la creación divina. La dignidad humana es un tema profundamente arraigado en las enseñanzas bíblicas, y su fundamento más sólido se encuentra en el hecho de que todos fuimos creados a imagen de Dios. Esta verdad, establecida en Génesis 1:27, es la base que da valor a cada ser humano. La dignidad no es algo que ganamos o que depende de nuestras acciones, logros o circunstancias, sino que nos es otorgada por el simple hecho de haber sido creados por Dios. El ser humano no es un accidente del universo, ni un simple producto de un proceso evolutivo ciego. Según la Escritura, Dios nos creó intencionalmente y con un propósito claro. Este acto divino de creación le otorga a cada persona una dignidad inherente que no puede ser disminuida por ninguna circunstancia o juicio humano. Desde el momento en que somos concebidos, nuestra existencia tiene valor no por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino porque reflejamos la imagen misma del Creador. La dignidad humana se manifiesta en cada ser humano, independientemente de su posición social, etnia, género o cualquier otra diferencia externa. Vivimos en un mundo que a menudo clasifica a las personas en grupos y asigna valor según ciertos criterios, como el dinero, el poder o la belleza. Sin embargo, según la Biblia, el valor de una persona no se mide por estas cosas, sino por el hecho fundamental de que todos compartimos la imagen de Dios. Ningún ser humano está por debajo de otro en términos de dignidad, y esta verdad debe guiarnos en cómo tratamos a los demás. La dignidad también tiene implicaciones prácticas en nuestras vidas cotidianas. Cada ser humano tiene derecho a ser tratado con respeto y honor, porque lleva la imagen de Dios. Esto incluye el derecho a la vida, a la justicia, a la igualdad y a la oportunidad de vivir en paz y en libertad. Cuando violamos los derechos de otra persona, estamos atacando su dignidad y al hacerlo, estamos deshonrando a Dios que la otorgó. Este principio de dignidad nos obliga a luchar por la justicia, la equidad y la paz, ya que reconocer la dignidad de otro ser humano es reconocer la obra de Dios en su vida. Este concepto de dignidad también debe extenderse a la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Si nosotros mismos somos creados a la imagen de Dios, debemos aprender a vernos con el mismo valor que Él nos otorga. Esto es vital en una cultura que a menudo fomenta la inseguridad y la autocrítica. En lugar de buscar validación en lo que hacemos o en lo que los demás piensan de nosotros, debemos encontrar nuestra identidad y dignidad en el hecho de que somos amados y valorados por Dios tal como somos. Además, el reconocimiento de la dignidad humana nos llama a rechazar las prácticas y actitudes que degradan y deshumanizan a otros. La discriminación, el racismo, el abuso y la violencia son incompatibles con la enseñanza bíblica de la dignidad humana. No podemos permitirnos ignorar las injusticias que afectan a aquellos que están marginados o oprimidos. Si verdaderamente entendemos que todos somos creados a imagen de Dios, entonces debemos abogar por un mundo donde cada persona, independientemente de su raza, género, origen o condición social, sea tratada con dignidad y respeto. La dignidad humana también tiene un propósito eterno. La imagen de Dios en nosotros no solo define nuestro valor en este mundo, sino que también tiene un impacto eterno. A través de la obra de Jesucristo, los creyentes son llamados a ser restaurados en la imagen de Dios, y este proceso de restauración nos dirige hacia una vida de santidad y comunión con Él.
Mientras buscamos vivir a la altura de esta dignidad, Dios nos capacita para reflejar su carácter en nuestro comportamiento, relaciones y decisiones. De este modo, nuestra dignidad no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también determina nuestra relación con Dios. Finalmente, la dignidad humana, tal como se entiende a través de la creación divina, no es un concepto abstracto, sino que tiene implicaciones prácticas y éticas claras. Nos llama a ser guardianes de la justicia, defensores de los derechos humanos y campeones del amor y la compasión. Si cada persona tiene valor y dignidad ante los ojos de Dios, entonces nuestra misión como cristianos es vivir de acuerdo con esa verdad, tratándonos unos a otros con el respeto que Dios ha otorgado a cada vida humana. En resumen, nuestra dignidad proviene de ser creados a la imagen de Dios. Esta verdad no solo establece nuestro valor inherente, sino que también nos llama a vivir de una manera que refleje ese valor. En un mundo que constantemente intenta degradar y dividir a las personas, es crucial que recordemos y proclamemos la dignidad de cada ser humano, ya que todos somos portadores de la imagen de un Dios que es perfecto, eterno y lleno de amor. La igualdad entre hombres y mujeres en Génesis 1:27. Uno de los aspectos más fundamentales de Génesis 1:27 es el principio de igualdad entre hombres y mujeres, un concepto radical en su contexto histórico y cultural, pero que sigue siendo un pilar importante de la enseñanza cristiana sobre la dignidad humana. La Biblia afirma claramente que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, lo que significa que ambos reflejan los atributos de Dios de manera única y complementaria. Esta verdad establece que, a pesar de las diferencias físicas, biológicas y sociales entre hombres y mujeres, ambos tienen el mismo valor y dignidad ante los ojos de Dios. En el contexto de la antigüedad, donde las culturas y religiones a menudo relegaban a las mujeres a un lugar secundario, la enseñanza bíblica sobre la igualdad de género fue una revelación radical. Dios no hace distinción en cuanto al valor entre el hombre y la mujer. Ambos, en su humanidad, comparten la imagen divina. No hay jerarquía en cuanto a su dignidad fundamental. Esta es una verdad que desafía las estructuras sociales que han tratado de subordinar a las mujeres, y nos recuerda que el valor de la mujer no depende de su rol social o de su relación con el hombre, sino de su identidad como ser creado a imagen de Dios. La igualdad entre hombres y mujeres no significa que ambos deban tener el mismo rol en todos los aspectos de la vida, pero sí significa que todos tienen el mismo valor ante Dios. El propósito divino al crear a hombres y mujeres a su imagen no es solo para complementar el uno al otro en sus roles familiares o sociales, sino para que ambos puedan colaborar en la misión que Dios les dio: dominar y cuidar la creación. Ambos son llamados a reflejar el carácter de Dios en sus vidas, sean líderes, cuidadores, trabajadores, padres o cualquier otro rol que desempeñen. La igualdad entre hombres y mujeres no solo está relacionada con el valor intrínseco, sino también con los derechos y responsabilidades que ambos comparten. En el principio de la creación, Dios asigna tanto al hombre como a la mujer el mandato de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 1:28. Este mandato es otorgado a ambos por igual. No se trata de una tarea exclusiva de un género, sino de un llamado compartido a ser mayordomos responsables de la creación de Dios. Sin embargo, es importante reconocer que la entrada de pecado en el mundo alteró las relaciones entre hombres y mujeres, distorsionando el propósito original de igualdad y cooperación. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, se introducen tensiones en sus relaciones. Las consecuencias de pecado incluyen el dominio injusto del hombre sobre la mujer, la competencia y la lucha por el poder. Aunque la igualdad esencial entre ambos sigue siendo válida, las estructuras sociales y culturales a menudo han distorsionado esta verdad. A lo largo de la historia, muchas sociedades han utilizado las escrituras de manera errónea para justificar la subordinación de las mujeres, olvidando que la verdadera enseñanza bíblica es que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios y que ambos tienen igual dignidad ante Él. Esto nos llama a rechazar cualquier forma de opresión de género y a vivir conforme a los principios de justicia y amor que se encuentran en las Escrituras. Los cristianos están llamados a reconocer y defender la igualdad de dignidad de todos, independientemente del género. En el Nuevo Testamento, Jesucristo y el apóstol Pablo también subrayan esta igualdad. Jesús, en su vida y enseñanzas, mostró un profundo respeto por las mujeres, tratándolas con dignidad y valor, en una cultura que a menudo las marginaba. Por ejemplo,
Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, rompe las normas sociales de la época y le ofrece una conversación profunda, mostrando que el amor de Dios no tiene barreras de género, raza o clase social. Pablo, en sus cartas, también subraya que todos, sin importar el género, son uno en Cristo, Gálatas 3:28. En Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, ya que todos comparten la misma dignidad y valor ante Dios. Esto no significa que los roles en la iglesia o en la familia sean iguales, sino que todos tienen el mismo valor ante Dios y el mismo acceso a la gracia y a la salvación. La enseñanza bíblica sobre la igualdad de género es un desafío para las culturas que practican la opresión y la discriminación, y nos llama a los cristianos a vivir de acuerdo con el propósito original de Dios para la humanidad. En lugar de aceptar las normas culturales que denigran a las mujeres, debemos verlas como valiosas portadoras de la imagen de Dios y tratar a todas las personas con el mismo respeto y dignidad que Cristo nos muestra. Al ser creados a la imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer son igualmente valiosos ante Dios. Esta verdad es la base para una visión cristiana de la igualdad de género, que no debe ser entendida solo en términos de derechos sociales, sino como un principio que afecta a toda nuestra relación con los demás. Si todos somos portadores de la imagen divina, entonces todos merecemos ser tratados con la misma dignidad, respeto y amor, sin importar el género. El impacto de ser criados a imagen de Dios en la sociedad y en las relaciones humanas. El concepto de que todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios tiene profundas implicaciones no solo para la vida individual, sino también para la vida en sociedad. Esta verdad bíblica desafía las estructuras de poder injustas y las divisiones sociales que se han establecido a lo largo de la historia. En un mundo donde las personas a menudo se ven divididas por su raza, clase, género o nacionalidad, el principio de que todos compartimos la misma imagen de Dios debe ser el fundamento de nuestra convivencia y relaciones interpersonales. Cuando entendemos que cada persona refleja la imagen divina, debemos cambiar nuestra manera de pensar y de relacionarnos con los demás. Este principio nos llama a reconocer y respetar la dignidad inherente en todos, independientemente de su origen o condición social. La discriminación, el racismo y las injusticias que se derivan de las desigualdades sociales y económicas son una violación directa de este principio fundamental. Si cada ser humano es imagen de Dios, entonces no podemos aceptar la discriminación, ni en nuestras actitudes ni en nuestras acciones. La justicia y la equidad no son solo aspiraciones humanas, sino mandatos divinos. El concepto de la imagen de Dios también nos llama a la reconciliación. La historia de la humanidad ha sido marcada por conflictos, tensiones y divisiones, pero la comprensión de que todos estamos hechos a la imagen de un mismo Creador debe ser un puente para la unidad. En Cristo, las barreras que nos dividen deben ser destruidas. Y en la Iglesia, la comunidad de creyentes debe ser un reflejo de la reconciliación que Dios ha ofrecido a la humanidad. La discriminación, la exclusión y el aislamiento no tienen cabida en el cuerpo de Cristo, que está llamado a vivir en armonía, unidad y amor, reflejando así la justicia y la bondad de Dios. Además, este principio también tiene un impacto significativo en la forma en que tratamos a los más vulnerables en nuestra sociedad. Los marginados, los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros deben ser tratados con el mismo respeto y dignidad que cualquiera de nosotros, ya que son igualmente portadores de la imagen divina. La Escritura constantemente nos llama a cuidar a los más necesitados, a defender a los oprimidos y a luchar por la justicia. En Levítico 19:34, Dios manda a su pueblo: el extranjero que habite con vosotros será como uno de vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Este mandato refleja la idea de que la dignidad humana no depende de la nacionalidad o el estatus social, sino de ser creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios en nosotros también tiene una gran implicación en nuestra responsabilidad social y ambiental. En el principio de la creación, Dios le dio a la humanidad la tarea de cuidar la tierra y administrar los recursos naturales. Génesis 1:28. Esta responsabilidad no es solo una cuestión de conservación ambiental, sino también de justicia social. Debemos asegurarnos de que el cuidado de la creación beneficia a todos, especialmente a los más vulnerables, que a menudo son los más afectados por el deterioro ambiental. Cuidar el mundo y los recursos que Dios nos ha dado es un reflejo de nuestra responsabilidad como seres creados a su imagen.
La Iglesia como comunidad de igualdad y dignidad. Si todos somos creados a la imagen de Dios, entonces la Iglesia debe ser un lugar donde esta verdad se viva y se refleje en nuestras relaciones. La Iglesia es llamada a ser un lugar de igualdad y aceptación, donde todas las personas, sin importar su raza, género, trasfondo o historia, sean bienvenidas. En 1 Corintios 12:13, Pablo afirma que todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Este versículo subraya la idea de que en Cristo no hay distinción entre las personas, y todos los creyentes deben ser tratados con la misma dignidad, respeto y amor. La Iglesia también tiene un papel crucial en abogar por la justicia y la igualdad en la sociedad, ayudando a corregir las injusticias y promoviendo un mundo donde todos sean tratados con el respeto que merecen. A través de nuestras acciones, podemos reflejar la imagen de Dios en la forma en que tratamos a los demás, asegurándonos de que la dignidad humana no sea solo un principio teológico, sino una práctica diaria. El concepto de la imagen de Dios también debería influir en nuestra vida familiar. La familia es la unidad básica en la que la dignidad de cada miembro debe ser honrada. Los padres deben enseñar a sus hijos a ver a los demás como portadores de la imagen divina, promoviendo un ambiente de amor, respeto y cooperación. La relación entre esposos también debe estar marcada por la igualdad de valor ante Dios, donde ambos tienen el mismo valor y responsabilidad en el hogar, aunque puedan tener roles diferentes. Conclusión. Ser creados a la imagen de Dios es una verdad fundamental que tiene profundas implicaciones para cómo vivimos nuestras vidas, cómo nos relacionamos con los demás y cómo estructuramos nuestra sociedad. Esta verdad nos llama a honrar la dignidad de cada ser humano, a reconocer la igualdad esencial entre todos y a trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación. La Iglesia y los cristianos están llamados a vivir de acuerdo con estos principios, reflejando el amor de Dios en todas nuestras interacciones y luchando contra cualquier forma de discriminación, opresión o injusticia. En un mundo roto y dividido, la imagen de Dios en cada ser humano debe ser un recordatorio constante de que todos somos iguales ante y debemos tratar a los demás con amor, respeto y justicia. El propósito de la imagen de Dios, vivir reflejando el carácter divino. Entender que fuimos creados a la imagen de Dios también implica que debemos vivir de manera que reflejemos ese carácter divino en nuestra vida diaria. La imagen de Dios no es algo estático o pasivo, es algo activo que nos impulsa a vivir conforme a los principios de justicia, amor y compasión que caracterizan a nuestro Creador. Al ser hechos a su imagen, estamos llamados a ser representantes de su reino aquí en la tierra. Esto tiene implicaciones éticas y morales que debemos llevar con responsabilidad, buscando siempre reflejar en nuestras vidas los atributos divinos. Dios es justo, santo, amoroso y misericordioso, y al ser hechos a su imagen, estos mismos atributos deberían estar presentes en nuestras vidas. No podemos vivir de manera egoísta o indiferente al sufrimiento ajeno, porque al tratar a los demás, estamos mostrando a que Dios servimos. Si creemos que somos portadores de la imagen divina, entonces debemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen el amor y la justicia que Dios tiene por cada ser humano. La forma en que tratamos a los demás, especialmente a los vulnerables, debe reflejar nuestra identidad como criaturas hechas a su imagen. Vivir según la imagen de Dios también significa que cada ser humano tiene el derecho a la dignidad y al respeto. No podemos ver a los demás como objetos o herramientas para nuestro beneficio personal. En su lugar, debemos ver a cada persona como alguien que refleja la imagen de un Creador infinito y perfecto. En un mundo donde el individualismo y el materialismo dominan muchas veces las relaciones humanas, este entendimiento de la imagen divina nos llama a una vida más altruista, buscando siempre el bienestar del prójimo por encima de nuestro propio interés. Además, la imagen de Dios nos da un propósito trascendental. Somos creados con la capacidad de pensar, crear, decidir y actuar con libre albedrío. Esta capacidad es un reflejo de la dignidad que Dios nos otorgó. Nuestra vida no es un accidente ni está limitada a las circunstancias terrenales, sino que está destinada a reflejar el propósito divino en todo lo que hacemos. Por ejemplo, a través de nuestro trabajo, estamos llamados a reflejar el orden y la creatividad de Dios en el mundo. Sea cual sea la vocación o el ámbito en el que nos encontremos, debemos ver nuestro trabajo como una oportunidad de reflejar la imagen divina al crear,
servir y transformar el mundo a través de nuestras habilidades y talentos. La restauración de la imagen de Dios en Cristo es otro aspecto crucial que debemos considerar. Aunque la imagen de Dios en nosotros fue dañada por el pecado, a través de Jesucristo, esa imagen es restaurada. En Romanos 8:29, Pablo explica que somos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Esto significa que, aunque el pecado ha distorsionado nuestra relación con Dios, Cristo vino a restaurar esa imagen, mostrándonos cómo vivir como verdaderos representantes de Dios en la tierra. A medida que seguimos a Cristo, somos transformados para reflejar su carácter. Cristo, al ser la imagen perfecta de Dios, muestra cómo debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo debemos relacionarnos con Dios. La vida de Jesús es el modelo perfecto de lo que significa vivir según la imagen de Dios. Al seguir su ejemplo, no solo restauramos nuestra relación con el Padre, sino que también restauramos nuestra capacidad para reflejar su imagen en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio no solo se trata de la salvación personal, sino de restaurar la humanidad a su propósito original de vivir como la imagen de Dios en el mundo. Cuando abrazamos la obra redentora de Cristo, estamos llamados no solo a experimentar esa transformación en nuestro interior, sino también a llevar esa transformación al mundo que nos rodea, restaurando relaciones, luchando por la justicia y extendiendo el amor de Dios a todos los rincones de la sociedad. Conclusión final: la imagen de Dios y la responsabilidad cristiana. En conclusión, el hecho de que todos fuimos creados a la imagen de Dios tiene profundas implicaciones para la forma en que vivimos como individuos y como sociedad. Esta verdad nos llama a reconocer la dignidad inherente de cada persona y a vivir de manera que honremos esa imagen en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos desafía a ir más allá de las diferencias superficiales de raza, género, clase social o nacionalidad y ver a cada ser humano como un reflejo del Creador mismo. A través de Cristo, esa imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado puede ser restaurada, y nuestra vida puede ser transformada para reflejar más plenamente el carácter de Dios. Al vivir como representantes de su reino en la tierra, nosotros como cristianos estamos llamados a ser instrumentos de reconciliación, justicia, paz y amor, mostrando al mundo lo que significa vivir conforme a la imagen de un Dios santo y justo. La imagen de Dios en nosotros también nos otorga un propósito trascendental. No estamos aquí por casualidad, sino que cada uno de nosotros tiene un propósito eterno en el plan de Dios. Al reflejar su imagen en nuestras vidas, podemos cumplir ese propósito y trabajar para restaurar todas las cosas en Cristo. Vivir como imagen de Dios es vivir con un sentido profundo de responsabilidad, amor y compasión hacia los demás, entendiendo que cada persona, sin importar su origen, tiene el mismo valor y dignidad ante los ojos de nuestro Creador. Por lo tanto, vivir conforme a la imagen de Dios es un llamado a la acción. Nos llama a reflejar a Dios en nuestras relaciones, en nuestra forma de trabajar, de servir y de cuidar la creación. Nos desafía a vivir con integridad, compasión y justicia, y a trabajar para que el mundo sea un lugar donde la dignidad humana sea honrada y donde el amor de Dios sea visto en todas nuestras acciones. La imagen de Dios y la diversidad humana. El concepto de que todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios tiene una implicación crucial para nuestra visión de la humanidad y las relaciones interpersonales. En Génesis 1:27, la Escritura nos enseña que Dios creó al ser humano su imagen y semejanza. Esta verdad establece la dignidad y el valor intrínseco de cada persona, independientemente de su raza, etnia, género, cultura o estatus social. Esto significa que cada ser humano refleja, de manera única, algo del carácter y la naturaleza de Dios, sin importar su trasfondo o contexto. La diversidad humana no es un accidente ni algo que debamos temer, sino una manifestación de la creatividad infinita de Dios. Dios ha creado a las personas con una amplia gama de rasgos, habilidades y culturas, lo que refleja su poder, sabiduría y diversidad. Cada grupo cultural, idioma, tradición y práctica tiene algo valioso y bello que ofrecer al mundo, porque todas las personas están creadas a su imagen. La diversidad no es motivo para la división, sino una oportunidad para celebrar la riqueza de la creación divina. En un mundo donde las tensiones raciales, sociales y culturales a menudo nos separan, el principio de la imagen de Dios nos invita a ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer la dignidad de cada ser humano. La humanidad,
Al estar hecha a la imagen de Dios, también está llamada a reflejar la diversidad de su carácter. Dios no es monolítico, sino que es un ser de infinita complejidad, diversidad y perfección. Por lo tanto, las diferencias entre las personas, en lugar de ser obstáculos, son una oportunidad para que los seres humanos reflejen esa diversidad divina en la forma en que se relacionan y conviven. El desafío para la sociedad cristiana es aprender a abrazar y valorar esta diversidad, promoviendo una cultura de respeto mutuo y unidad en medio de las diferencias. Jesús mismo rompió barreras culturales y sociales durante su ministerio, mostrando que el amor de Dios no tiene fronteras. A través de sus enseñanzas y su vida, Cristo nos modeló cómo valorar y servir a personas de todos los orígenes y circunstancias. Al mismo tiempo, la diversidad humana presenta una responsabilidad ética para los creyentes. Si todos somos creados a la imagen de Dios, debemos reconocer y respetar esa dignidad en cada individuo, sin importar sus diferencias. En Efesios 4, 2-3, Pablo nos anima a vivir con humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros en amor y esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu. Esto implica que, como cristianos, estamos llamados a reconocer la imagen de Dios en todas las personas, independientemente de su raza, nacionalidad o antecedentes culturales. Si realmente entendemos y vivimos según este principio, seremos menos propensos a caer en actitudes de prejuicio, discriminación o exclusión. El concepto de la imagen de Dios también nos invita a cuestionar las estructuras sociales que perpetúan la discriminación. La segregación racial, la desigualdad de género, el clasismo y otros sistemas de opresión van en contra del mandato de que todos los seres humanos fueron creados de manera igualitaria y con el mismo valor. El cristiano tiene la responsabilidad de trabajar por la justicia y la equidad, buscando crear una sociedad donde las personas puedan vivir sin el temor de ser oprimidas o discriminadas debido a su raza, género, etnia o estatus social. El amor cristiano, que es inclusivo y radicalmente acogedor, debe ser la base para derribar todas las barreras que separan a las personas entre sí. El reino de Dios es un lugar de unidad en la diversidad. En Apocalipsis 7:9, se nos da una visión del futuro, cuando una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas estará delante del trono de Dios, alabando a Dios juntos. Esta imagen muestra que, aunque somos diferentes, estamos unidos en Cristo. La diversidad no anula nuestra unidad, sino que la enriquece. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a trabajar en armonía, aprovechando nuestras diferencias para edificar y fortalecer a la Iglesia. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad de que todos somos creados a la imagen de Dios, nuestra comunidad refleja esa unidad en diversidad, donde cada miembro aporta algo único y valioso. Es fundamental que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, sea un lugar donde se viva la inclusión, el respeto y la reconciliación. No debe haber espacio para el racismo, la xenofobia ni la discriminación en el cuerpo de Cristo, ya que todos estamos hechos a la imagen de Dios. Cada persona, independientemente de su raza, género o trasfondo cultural, debe ser vista y tratada como un reflejo de la dignidad de Dios. Cuando vivimos según este principio, no solo reflejamos la imagen de Dios, sino que también damos testimonio del poder transformador del Evangelio, que nos llama a ser reconciliadores y agentes de unidad en un mundo dividido. La restauración de la imagen de Dios a través de Cristo. El pecado humano distorsionó la perfecta imagen de Dios en la humanidad, pero a través de la obra redentora de Jesucristo, esa imagen es restaurada. La restauración de la imagen de Dios en el ser humano es una de las razones fundamentales por las que Cristo vino a la tierra. En Romanos 8:29, se nos dice que somos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo, lo cual significa que, aunque la imagen original de Dios fue dañada por el pecado, la gracia de Dios, a través de Jesús, comienza el proceso de restauración. Cristo no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino también a transformar nuestras vidas y devolvernos la capacidad de reflejar de manera correcta y perfecta la imagen divina. Desde el principio de la creación, el ser humano fue creado con una relación especial con Dios, pero el pecado rompió esa relación y distorsionó la imagen de Dios en el hombre. A través de la caída de Adán y Eva, la humanidad perdió su capacidad de reflejar plenamente la bondad, justicia y santidad de Dios, y esta imagen fue deformada. Sin embargo, el plan divino de restauración,
que se cumple la persona de Jesús, es el medio por el cual los creyentes podemos ser restaurados a nuestra identidad original como imagen de Dios. La vida, muerte y resurrección de Cristo nos permiten ser renovados a través del Espíritu Santo, quien obra en nosotros para transformarnos y conformarnos a la imagen perfecta de Cristo. Jesucristo es, de acuerdo con las Escrituras, la imagen perfecta de Dios. En Colosenses 1:15, Pablo describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, lo que significa que, al mirar a Jesús, vemos la perfecta representación de lo que Dios es. A través de su vida, enseñanzas y sacrificio, Cristo muestra cómo debe vivir el ser humano según la voluntad de Dios. Él es el modelo perfecto de cómo reflejar la imagen de Dios en la tierra, y su vida nos enseña lo que significa vivir en obediencia, amor, justicia y misericordia. Por lo tanto, en Cristo encontramos no solo la restauración de la imagen de Dios, sino también el ejemplo supremo de cómo debemos vivir para reflejar esa imagen de manera plena. La restauración de la imagen de Dios a través de Cristo no es un proceso instantáneo, sino un camino de transformación continua que dura toda la vida del creyente. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, somos hechos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Sin embargo, esta nueva vida implica un proceso de santificación, en el cual, a través del poder del Espíritu Santo, somos gradualmente transformados para ser más como Cristo. Este proceso incluye la renovación de nuestra mente, nuestros deseos, nuestras decisiones y nuestras acciones, con el fin de vivir según el propósito para el cual fuimos creados, reflejar la imagen de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Además, la restauración de la imagen de Dios en Cristo implica una reconciliación con Dios y con los demás. El pecado no solo rompió nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nuestros semejantes. Jesús, en su muerte y resurrección, restauró esa relación tanto vertical, con Dios, como horizontal, con los demás. En Cristo, la reconciliación no es solo una restauración individual, sino una restauración comunitaria. Somos llamados a vivir como una nueva humanidad, que refleja la imagen de Dios en nuestras relaciones, amando a los demás como Cristo nos ha amado. En este sentido, la restauración de la imagen de Dios tiene un impacto profundo en la forma en que tratamos a los demás y cómo buscamos vivir en armonía y unidad a pesar de las diferencias. El papel de la Iglesia en este proceso es crucial. La comunidad cristiana es un lugar donde se celebra la restauración de la imagen de Dios y se apoya mutuamente en el camino de conformarnos a la imagen de Cristo. En Efesios 4, 11-13, Pablo nos dice que los líderes de la iglesia fueron dados para equipar a los creyentes para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, la iglesia tiene la responsabilidad de ser un agente de restauración de la imagen de Dios, ayudando a cada creyente a ser transformado a la imagen de Cristo. El proceso de restauración no termina en esta vida, sino que culminará en la eternidad, cuando los creyentes sean completamente transformados y presentados ante Dios como santos y sin mancha. En 1 Juan 3:2, se nos dice que cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. La restauración completa de la imagen de Dios será una realidad en la vida futura, cuando seremos completamente renovados. Finalmente, seremos lo que Dios siempre quiso que fuéramos, seres humanos reflejando su gloria de manera perfecta. En resumen, la restauración de la imagen de Dios a través de Cristo es el corazón del Evangelio. Aunque la imagen fue dañada por el pecado, Cristo vino para restaurarla, no solo perdonando nuestros pecados, sino transformándonos para ser cada vez más como Él. Este proceso de restauración es tanto un viaje personal como comunitario, que nos llama a vivir en unidad, justicia y amor, reflejando la imagen de Dios en todas nuestras relaciones y acciones. Y mientras esperamos la consumación final de esa restauración, debemos esforzarnos por vivir a la altura del llamado de Dios a reflejar su imagen en el mundo, la dignidad humana y la lucha contra la desigualdad. El principio de que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios no solo implica una dignidad intrínseca, sino que también establece un fundamento bíblico para la lucha contra la desigualdad y la opresión. La dignidad humana se encuentra en el hecho de que cada persona refleja algo de la gloria y la naturaleza de Dios, y esa dignidad debe ser reconocida y respetada por todos.
En un mundo donde las desigualdades sociales, económicas y raciales siguen presentes, la enseñanza bíblica sobre la imagen de Dios nos llama a un compromiso activo con la justicia, la equidad y la dignidad humana. En el contexto de la historia humana, desde la época de la creación, la dignidad de los seres humanos fue una parte esencial de su identidad. Sin embargo, el pecado ha distorsionado esa visión y, a lo largo de la historia, ha surgido la opresión, la discriminación y la marginación de diversos grupos de personas. Las estructuras de poder y las ideologías humanas han intentado despojar a muchas personas de su dignidad, ya sea por su raza, clase social, género o nacionalidad. La lucha por la igualdad y el respeto a la dignidad humana, entonces, no es una lucha meramente social o política, sino una lucha profundamente espiritual que nace de nuestra identidad como seres creados a la imagen de Dios. Cuando leemos en Génesis 1:27 que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, nos enfrentamos a un desafío moral que nos llama a reconocer a cada ser humano como igual en dignidad y valor ante los ojos de Dios. Este principio es el fundamento para rechazar cualquier tipo de discriminación y para promover la justicia en todas las esferas de la vida. El racismo, el sexismo, el clasismo y cualquier otra forma de discriminación van en contra de la verdad bíblica de que todos los seres humanos son igualmente valiosos ante Dios. La justicia de Dios exige que todas las personas sean tratadas con el mismo respeto y dignidad, independientemente de sus diferencias externas. La obra de Cristo también tiene un papel central en la lucha por la igualdad y la dignidad humana. Jesús mismo rompió barreras sociales y culturales al interactuar con personas consideradas fuera de los límites de la sociedad aceptada, como las mujeres, los samaritanos, los leprosos y los pecadores. Él vio en cada ser humano no solo una persona más, sino una imagen de Dios que debe ser honrada. Al morir en la cruz por la humanidad, Jesús no solo salvó a los creyentes de sus pecados, sino que también les enseñó que cada ser humano, independientemente de su estatus o situación, tiene un valor eterno en los ojos de Dios. En su enseñanza sobre el amor al prójimo, Jesús desafió los prejuicios raciales y sociales de su tiempo, mostrando que el amor cristiano trasciende todas las divisiones humanas. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, es un claro ejemplo de cómo Jesús rompió con las normas sociales de su época, donde los judíos despreciaban a los samaritanos. En esta parábola, un samaritano, considerado un enemigo por los judíos, muestra compasión y amor hacia un judío herido, demostrando que el amor al prójimo no tiene fronteras ni barreras raciales. Al hacer esto, Jesús enseñó que, en el reino de Dios, no hay lugar para la discriminación, sino que todos estamos llamados a amar y respetar a los demás sin importar su raza, nacionalidad o condición social. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de reflejar esta verdad en su vida y testimonio. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido llamada a ser un agente de cambio en el mundo, luchando contra la injusticia y promoviendo la dignidad humana. Jesús nos ha dejado un ejemplo de amor y compasión, y como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de la misma manera. La Iglesia debe ser un lugar donde se celebre la igualdad, donde cada persona, independientemente de su trasfondo, sea tratada con dignidad y respeto, y donde se promueva la justicia social en nombre del amor cristiano. El cristiano, entonces, tiene una doble responsabilidad. Primero, debe reconocer su propia dignidad como portador de la imagen de Dios, y segundo, debe luchar por la dignidad de los demás, especialmente de los más vulnerables y marginados. En el contexto contemporáneo, esto se traduce en un llamado a ser defensores de los derechos humanos, a combatir la pobreza y la injusticia, a promover la equidad y a rechazar cualquier forma de discriminación y opresión. La dignidad humana no debe ser solo un principio teórico, debe ser vivida en la práctica, buscando crear un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades y sean tratados con el respeto debido a su valor inalienable como criaturas hechas a imagen de Dios. Además, la dignidad humana está vinculada no solo a la igualdad, sino también a la justicia social. La justicia de Dios no es solo la justicia que se practica en los tribunales, sino una justicia que abarca todas las áreas de la vida humana, que incluye la distribución justa de los recursos, la igualdad de oportunidades y el trato digno de todas las personas. La lucha por la justicia social no es opcional para el cristiano, sino una respuesta fiel al llamado divino de amar al prójimo y defender la dignidad humana.
Esto implica trabajar por una sociedad donde las estructuras de poder no opriman a los débiles, donde las diferencias de raza, género y clase no definen el valor de una persona, y donde la justicia de Dios sea la base de todas las relaciones humanas. En resumen, la dignidad humana, fundamentada en el hecho de que todos somos creados a la imagen de Dios, debe ser defendida y promovida por todo cristiano. La lucha contra la desigualdad y la opresión es un mandato cristiano que se basa en la verdad de que todos los seres humanos son igualmente valiosos ante Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar su amor, a luchar por la justicia y a trabajar por un mundo donde cada persona, independientemente de sus diferencias, sea tratada con el respeto y la dignidad que le corresponde como imagen de Dios. La imagen de Dios y la unidad en la diversidad. Un aspecto fundamental del hecho de que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios es que esta imagen se expresa de manera diversa en cada individuo. La diversidad humana no contradice la unidad de la creación a la imagen de Dios, sino que la enriquece y la profundiza. Desde las diferencias culturales, lingüísticas, étnicas y sociales, hasta las variaciones en habilidades y talentos, la imagen de Dios se refleja en una variedad infinita de formas. Esta diversidad debe ser vista como algo que refleja la creatividad y la riqueza de Dios mismo, quien es infinitamente diverso en su naturaleza, pero siempre unido en su esencia. La pluralidad en la humanidad no disminuye nuestra dignidad como imagen de Dios, sino que la hace más rica y compleja. La diversidad humana tiene una función teológica importante. Al reflejar diferentes aspectos del carácter de Dios, somos llamados a vivir en unidad en medio de nuestras diferencias. El hecho de que todos fuimos creados a la imagen de Dios implica que no hay jerarquías en el valor intrínseco de las personas, independientemente de sus diferencias. Dios nos creó para vivir en comunidad, respetando y valorando las distintas formas en que su imagen se expresa en los demás. Cada persona, al ser imagen de Dios, trae consigo una parte de la revelación de su gloria. Por lo tanto, la unidad de la humanidad no se encuentra en la uniformidad, sino en la armonía de nuestras diferencias bajo el amor de Dios. La unidad en la diversidad es un tema recurrente en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios es un ejemplo claro de cómo la diversidad dentro del cuerpo de Cristo se ve como una fortaleza, no una debilidad. En Efesios 4, 1-6, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a vivir de una manera digna de su llamado, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin embargo, esta unidad no se basa en la uniformidad, sino en la diversidad de los dones y talentos dados por el Espíritu. El apóstol Pablo enfatiza que la Iglesia debe ser un lugar de unidad en medio de una rica diversidad, donde cada miembro contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Esta visión de la unidad en la diversidad refleja la sabiduría de Dios, que no busca que todos seamos iguales, sino que trabajemos juntos, respetando y valorando nuestras diferencias para alcanzar el propósito común de glorificar a Dios. Además, la unidad en la diversidad también se refleja en la enseñanza de Jesús. En su oración sacerdotal en Juan 17, Jesús ora por la unidad de sus seguidores, para que todos sean uno, como Él y el Padre son uno. Esta unidad es una unidad que se basa en el amor mutuo, el respeto y el reconocimiento de la imagen de Dios en los demás. Al orar por la unidad de sus discípulos, Jesús no está pidiendo una uniformidad de opiniones o prácticas, sino que nos llama a ser un solo cuerpo, a pesar de nuestras diferencias. La unidad no significa suprimir nuestras diferencias, sino encontrar la manera de convivir y trabajar juntos en el amor de Cristo, demostrando al mundo que somos sus seguidores por la manera en que nos amamos unos a otros. La diversidad humana no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para reflejar más plenamente la imagen de Dios. Al aprender a vivir en unidad dentro de nuestra diversidad, demostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. El reino de Dios no está compuesto por una sola raza, grupo o cultura, sino por una multitud de personas de todas las naciones, lenguas y pueblos, que juntos forman una comunidad redimida por Cristo. En Apocalipsis 7:9, Juan describe una visión del futuro en la que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. Esta es la imagen de la Iglesia Universal, un pueblo diverso, pero unido en Cristo, y esta diversidad es una parte integral de la imagen de Dios. El concepto de unidad en la diversidad
tiene implicaciones prácticas en la vida diaria de los cristianos. Como cristianos, debemos aprender a valorar y respetar las diferencias en los demás, sin caer en prejuicios o discriminación. La discriminación racial, étnica o de cualquier otro tipo no solo es un pecado contra el prójimo, sino también una afrenta contra la imagen de Dios en esa persona. Cuando despojamos a alguien de su dignidad, despojamos a Dios de su gloria. Por el contrario, cuando acogemos y valoramos la diversidad en todas sus formas, estamos honrando a Dios, quien creó esa diversidad en su sabiduría infinita. En la práctica, vivir la unidad en la diversidad también implica fomentar una cultura de inclusión y aceptación. La iglesia debe ser un lugar donde las personas, independientemente de su origen, cultura o condición social, se sientan valoradas y aceptadas como iguales ante los ojos de Dios. La unidad no se logra por la eliminación de las diferencias, sino por la celebración de la diversidad dentro del amor de Cristo. Cada cristiano, al reconocer que la imagen de Dios está presente en todos, está llamado a ser un agente de paz, promoviendo la reconciliación y la armonía en medio de las diferencias. La unidad en la diversidad también es una oportunidad para que la iglesia dé testimonio al mundo. El mundo está lleno de divisiones y tensiones, pero el cuerpo de Cristo debe ser un testimonio viviente de que la unidad verdadera solo se puede encontrar en Cristo. Como cristianos, estamos llamados a ser un modelo de unidad, uniendo a las personas de diferentes trasfondos y culturas en el amor de Dios. La forma en que tratamos a las personas de diferentes orígenes puede ser una poderosa herramienta de evangelismo, demostrando que, en Cristo, no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, sino que todos somos uno. Gálatas 3:28. En resumen, la imagen de Dios en cada ser humano nos llama a valorar y vivir en unidad dentro de la diversidad. La diversidad no es un obstáculo para la unidad, sino una oportunidad para reflejar más plenamente la naturaleza creativa y compleja de Dios. A través de la unidad en la diversidad, podemos vivir de manera que honremos a Dios, y a través de nuestras diferencias, dar testimonio del amor transformador de Cristo al mundo. La Iglesia tiene la responsabilidad de ser un lugar que celebre y promueva la diversidad, mostrando que la verdadera unidad solo se encuentra en Cristo. La redención de la imagen de Dios a través de Cristo. La caída del hombre trajo consigo una distorsión profunda de la imagen de Dios en la humanidad. Aunque los seres humanos siguen siendo creados a la imagen de Dios, el pecado ha oscurecido y corrompido esa imagen, haciendo que nuestra naturaleza y nuestras relaciones sean imperfectas y fracturadas. Sin embargo, la obra redentora de Cristo tiene como uno de sus principales propósitos restaurar esa imagen en nosotros. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús vino a redimirnos de pecado y a restaurar la relación quebrantada con Dios, lo que también incluye restaurar nuestra verdadera identidad como portadores de la imagen de Dios. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen para reflejar su gloria y vivir en comunión con Él. Pero el pecado trajo consigo la alienación, la opresión y la destrucción de esa imagen. Desde la caída en el Edén, el ser humano ha luchado con la corrupción de su naturaleza, lo que ha llevado a las personas a tratar de llenar el vacío dejado por el pecado de maneras que no reflejan correctamente a Dios. El racismo, la discriminación y todas las formas de opresión surgen de una visión distorsionada de la imagen de Dios en los demás. Es por eso que la restauración de la imagen de Dios en nosotros es una parte fundamental del Evangelio. La redención de la imagen de Dios se logra a través de la obra de Cristo, quien no solo vino a salvarnos de pecado, sino también a restaurar nuestra humanidad a su estado original. Al tomar forma humana y vivir una vida perfecta, Cristo mostró la verdadera imagen de Dios en un ser humano. Él es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15, y en su vida y enseñanzas vemos cómo debería ser el reflejo auténtico de la imagen de Dios en cada ser humano. Al seguir a Cristo, nosotros, como creyentes, también estamos llamados a ser transformados a su semejanza. La redención no es solo un acto de perdón, sino un proceso continuo de restauración de la imagen de Dios en nuestras vidas. Uno de los pasajes más relevantes sobre este tema se encuentra en Romanos 8:29, donde el apóstol Pablo dice que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esto significa que el plan divino no es solo salvarnos de pecado, sino también transformarnos para reflejar la plenitud de la imagen de Dios tal como se manifiesta en Cristo. El proceso de santificación,
por el cual el Espíritu Santo trabaja en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo, es la forma en que esta restauración se lleva a cabo en la vida del creyente. A medida que somos transformados por el Espíritu, comenzamos a reflejar más claramente la imagen de Dios en nuestro carácter, en nuestras relaciones y en nuestra manera de vivir en el mundo. La redención de la imagen de Dios también tiene implicaciones sociales y éticas. Cuando reconocemos que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios y que la obra de Cristo tiene como objetivo restaurar esa imagen en nosotros, nos vemos impulsados a tratar a los demás con dignidad y respeto. El racismo y la discriminación no tienen cabida en una comunidad de creyentes que busca reflejar la imagen restaurada de Dios. La redención implica un cambio radical en cómo vemos a los demás. Dejamos de ver a las personas a través de las categorías humanas limitadas y las vemos como imágenes de Dios, restauradas en Cristo. Al reconocer la dignidad inherente en cada persona, nos comprometemos a rechazar la opresión, la exclusión y la injusticia. Además, la redención de la imagen de Dios en Cristo también nos lleva a una reconciliación plena. En Cristo, las barreras que nos separan, como las raciales, sociales o culturales, han sido derribadas. La obra de Cristo en la cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, sino también a los hombres entre sí. En Efesios 2, 14-16, Pablo explica cómo Cristo, a través de su sacrificio, hizo de judíos y gentiles un solo pueblo, derribando las murallas de enemistad. Esta reconciliación no solo es entre el ser humano y Dios, sino también entre los seres humanos. La Iglesia debe ser un reflejo de esta reconciliación, donde las divisiones sociales y raciales sean superadas por el amor de Cristo. Cuando Pablo habla en 2 Corintios 5:17 de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Está indicando que en la obra redentora de Cristo se produce una renovación profunda de la identidad humana. Este cambio no solo afecta al individuo, sino también a toda la humanidad, transformando las relaciones humanas a través de la restauración de la imagen de Dios. Como Iglesia, debemos ser agentes de esa restauración, llevando el mensaje del Evangelio que no solo salva a las personas, sino que también restaura su dignidad y su propósito original como portadores de la imagen de Dios. La redención es, por tanto, un proceso integral que afecta tanto nuestra relación con Dios como nuestra relación con los demás. Nos llama a restaurar la visión correcta de la humanidad y, al mismo tiempo, a promover la igualdad, la justicia y el amor en nuestras relaciones. La Iglesia tiene la responsabilidad de ser un reflejo de la comunidad redimida en Cristo, un lugar donde se practica la reconciliación y se celebra la diversidad como parte del plan divino. Al vivir de acuerdo con la imagen restaurada de Dios, no solo honramos a nuestro Creador, sino que también contribuimos a la creación de un mundo donde la justicia y la igualdad sean una realidad, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. En resumen, la redención de la imagen de Dios a través de Cristo no solo nos salva del pecado, sino que también nos restaura nuestra verdadera identidad humana. En Cristo, la humanidad es renovada, y esa renovación afecta tanto nuestra relación con Dios como con los demás. La obra redentora de Cristo es el modelo de la restauración completa de la imagen de Dios, y como creyentes, estamos llamados a reflejar esa imagen en nuestras vidas, viviendo en unidad, justicia y amor. La imagen de Dios y el llamado a la justicia y la igualdad. Como seres humanos creados a la imagen de Dios, estamos llamados no solo a vivir de acuerdo con esa dignidad divina, sino también a promover la justicia y la igualdad en el mundo. Génesis 1:27 nos recuerda que todos los seres humanos, sin importar su origen, raza o estatus social, fueron creados a imagen de Dios. Este principio fundamental tiene implicaciones profundas para nuestras vidas, tanto a nivel personal como comunitario. La justicia social y la igualdad no son solo ideales humanos, sino que son mandamientos bíblicos que reflejan la naturaleza de Dios y su voluntad para la humanidad. La justicia y la igualdad son inherentes al carácter de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios es un Dios justo, que defiende a los oprimidos y que clama por la equidad en las relaciones humanas. En el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, Dios denuncia la injusticia social, la explotación de los pobres, la corrupción y la parcialidad. En Isaías 1:17, por ejemplo, Dios manda a su pueblo: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor,
defiendan los derechos del huérfano, aboguen por la causa de la viuda. Esta llamada a la justicia se basa en la dignidad humana creada a la imagen de Dios y se extiende a todas las personas, independientemente de su raza, etnia o estatus económico. En el Nuevo Testamento, la justicia continúa siendo un tema central. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de tratar a los demás con dignidad y de buscar la justicia. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Mateo 5:6. La justicia, en la visión de Jesús, no es solo un acto legal o social, sino una actitud profunda de corazón que busca el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que son marginados y oprimidos. El llamado de Cristo a la justicia está basado en la igualdad fundamental de todos los seres humanos como imagen de Dios. El llamado a la justicia y la igualdad no es solo una cuestión ética o moral, sino teológica. Si todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios, entonces cada ser humano tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos. La discriminación, el racismo, la opresión y todas las formas de injusticia son una negación directa de esta verdad fundamental. Cuando alguien es tratado como inferior, cuando se les niega su dignidad, se está negando la imagen de Dios en esa persona, y esto es un pecado grave ante los ojos de Dios. Por tanto, la lucha por la justicia y la igualdad no es solo una lucha social, sino una lucha espiritual que refleja el carácter de Dios. La Iglesia tiene un papel crucial en la promoción de la justicia y la igualdad. En Efesios 2, 14-16, Pablo nos recuerda que Cristo derribó las barreras de enemistad entre diferentes grupos humanos, creando en él un solo pueblo. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a ser una comunidad que refleja esta reconciliación, donde no haya divisiones raciales, sociales o económicas. La Iglesia debe ser un lugar donde se practique la justicia, se valore la dignidad de todas las personas y se promueva la igualdad. A través de nuestras acciones, debemos ser un testimonio del amor y la justicia de Dios, luchando contra la opresión y la discriminación en todas sus formas. La justicia y la igualdad, por tanto, no son solo principios abstractos, sino principios que deben ser vividos en nuestras relaciones diarias. La imagen de Dios en cada persona nos llama a actuar con justicia en todas nuestras interacciones, ya sea en el ámbito personal, en el trabajo, en la iglesia o en la sociedad en general. Estamos llamados a ser defensores de los que no tienen voz, a luchar por los oprimidos y a asegurarnos de que todos reciban un trato justo y digno. El racismo, la pobreza, la violencia y la exclusión no tienen cabida en una sociedad que busca reflejar la imagen de Dios. La justicia también está vinculada con la paz. El profeta Isaías habla de un futuro en el que la justicia y la paz se besan. Isaías 32:17. Esta visión de justicia es una justicia que trae restauración, sanación y reconciliación. En Cristo, la justicia no se trata solo de corregir el mal, sino también de restaurar la armonía y la paz entre las personas. La Iglesia debe ser un agente de paz en el mundo, trabajando para crear relaciones justas y equitativas que reflejen la voluntad de Dios de ver a todos los seres humanos viviendo en armonía y respeto mutuo. La justicia también implica el reconocimiento de las desigualdades sociales y económicas. Aunque la justicia tiene un aspecto personal, tratar a los demás con dignidad e igualdad, también tiene un aspecto estructural. La Iglesia tiene la responsabilidad de abogar por los sistemas de justicia que promuevan la equidad y el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables. El llamado a la justicia social está relacionado con la lucha contra la pobreza, la explotación laboral, la falta de acceso a educación y atención médica y otras formas de desigualdad estructural que afectan a millones de personas en todo el mundo. El llamado a la justicia y la igualdad es un mandato divino que afecta a todos los aspectos de la vida humana. Al vivir como cristianos, debemos recordar que cada ser humano que encontramos, independientemente de su raza, cultura o clase social, es una imagen viviente de Dios. Esto debe motivarnos a tratar a todos con amor, respeto y justicia, luchando activamente contra cualquier forma de discriminación, racismo o injusticia. El llamado a la justicia y la igualdad que nos enseña la Escritura es una extensión natural del hecho de que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Al reconocer la dignidad de cada ser humano como reflejo de la imagen divina, estamos llamados a luchar por un mundo más justo,
equitativo y compasivo. Esto incluye, tanto a nivel personal como el estructural, trabajando para eliminar las barreras que dividen a la humanidad y construir un mundo que refleje el amor y la justicia de Dios. Si este video te ha sido útil e inspirador, no olvides dar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido como este. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.